Bienvenidos, bienvenidas a todos. De parte del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos y a todas por su presencia. Es un honor contar con ustedes el día de hoy aquí para la presentación del catálogo Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel Gómez Serrano. Les voy a presentar ahorita a los ponentes que nos acompañan y quienes nos van a platicar un poquito más del artista y de cómo fue el proceso de la creación de este catálogo que ahorita ya todos tienen en sus manos, y si no, ahorita les vamos a entregar más catálogos. Nos acompaña aquí Moisés Schiaffino. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestro en Narrativa Gráfica por la Agencia de Vinculación Estratégica, AVE. En el 2020 fue seleccionado para participar en el International Museum Academy Program de capacitación en materia de museos para profesionistas mexicanos, organizado por el British Council en colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco y que forma parte del Mexico Museums Program. Desde 2014 trabaja en el MUSA, donde actualmente colabora como coordinador de exposiciones y vinculación. Además, tiene a su cargo la implementación de alianzas estratégicas y la formación de lazos institucionales que permitan alcanzar las metas del museo. Ha curado una decena de exposiciones. Nos acompaña también María Elena González. Ella se formó como crítica de arte y periodista cultural. Durante años, como María Elena Noval, publicó artículos en medios escritos. Es sobrina directa de Manuel González Serrano. Una de sus líneas de investigación se ha centrado en dar a conocer la vida y la obra de este destacado pintor. Es licenciada en Historia del Arte y en Periodismo. Tiene además una maestría en Desarrollo Cognitivo. Actualmente trabaja en un proyecto de doctorado en Ciencias Cognitivas relacionado con el arte. En 2018 fue nombrada directora general de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, cargo que desempeñó hasta julio de 2022. Ha estado vinculada también con la Dirección General del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla y con la Rectoría de la UPEM, Campus Cuautla. Al percatarse de que no existe una colaboración programática entre los universos educativo y museísticos, se ha desempeñado en fortalecer la pedagogía del arte en el ámbito de la educación básica. Es creadora y curadora de 3 programas de televisión: Acercarte, el Enarte y Cómo Vemos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y también tenemos la presencia de Óscar Serrano Cerdeño. Él es un realizador y productor quien se ha distinguido por su estilo propio, su creatividad y su liderazgo. Privilegia la profundidad del contenido por encima de la forma, propuesta que le ha permitido sobresalir en distintos festivales y muestras de cine. Ha colaborado con varios colegas y personajes de la literatura, del periodismo, el cine, el teatro y la televisión, dentro de proyectos de ficción y documentales. Muy buenas tardes, gracias a todos por tomarse el tiempo en esta linda tarde del viernes, acompañarnos a la presentación del catálogo de la exposición Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano, exposición que estuvo justamente en esta sala que tenemos al lado, y se presentó del 29 de febrero al 16 de junio y tuvo una audiencia espectacular. Registró nada más y nada menos que 41,172 visitantes, lo cual nos tiene muy contentos. La ha transformado en una de las exposiciones más exitosas del museo. Y pues bueno, no es para menos porque gracias al gran trabajo de investigación que hizo la maestra María Elena, que trabajamos con ella cerca de más de un año, ¿no? Fue un gran trabajo de su parte que nos guió al equipo del Museo de las Artes, y que pues hoy tenemos finalmente el placer de presentar el catálogo y de compartirlo con todos ustedes, porque pues bueno, siempre en las curadurías de las exposiciones hay muchas cosas que se quedan en los escritorios porque pues en los muros y por las cuestiones de las museografías no podemos incluir, pero que justamente todo el material que se generó lo tienen en sus manos ahora en el catálogo, junto con todo el registro de las piezas, la línea temporal de vida del maestro Serrano y también la lista de coleccionistas participantes en esta ocasión.
Justamente tenemos hoy la presencia de Inés Palomar y el maestro Claudio Jiménez Vizcarra, que es un gran aliado del museo, que nos hizo favor de prestarnos algunas piezas y que pues bueno, completaron esta curaduría impresionante. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a María Elena González para que nos guíe en esta hermosa charla y que también nos guíe a través de la historia del libro que tienen en sus manos. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí se escucha bien. Pues sí, yo quiero comenzar por donde se debe, y son los agradecimientos a ustedes en primer lugar, que se toman esta tarde de viernes para acompañarnos, que en lugar de ser viernes social está siendo viernes de cultivo del arte, del espíritu, de aprender, de venir al museo. Creo, junto contigo, también hay que agradecerle a Maribel, por supuesto, a Maribel Arteaga, que no nos acompaña hoy porque precisamente está recibiendo un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria en la universidad. Agradecerte a ti, que siempre el trato y toda la exposición transitó perfectamente bien, sin ningún problema, jamás, por ti y el equipo que has sabido formar. Muy bien. Alegado Grothman, University of Guadalajara Foundation, y la UDG, por supuesto, porque después de más de 3 meses esta exposición no terminó ahí y estamos viendo la conclusión de este proyecto, pues con el catálogo. No hay exposición que se considere exitosa si no tiene catálogo. Además hay coleccionistas que así nos lo exigen, ¿verdad? Hay coleccionistas que no nos prestan la obra para las exposiciones si no queda el registro, porque si no pues se nos olvida, y por más páginas de internet que haya, no es lo mismo que darle una revisada, y por eso no es un libro, por eso es un catálogo, porque además en el caso de González Serrano, cuya obra no está accesible en museos, el gran problema con González Serrano es que hay 5 museos en donde hay obra de él, y muy poquita, 2 obras o 3 obras de él. Entonces, no es un artista que se pueda ir, como cualquier otro artista del arte mexicano, a ver a los museos. Algún día tendremos que, ahora que está aquí la familia, tendremos que resolver eso, porque mientras no haya obra en los museos permanentemente, la gente verá a González Serrano si se lo encuentra por ahí en internet. Grave problema. Entonces, bueno, después de estos agradecimientos, el contenido de la presentación, vamos a ver brevemente estos temas que están ustedes viendo en la pantalla, y prometo no tardarme más de 15 minutos desarrollando lo que ya dice en el catálogo. Tienen ustedes en mano el ejemplar, pero yo voy a decirles más o menos qué dice mi texto curatorial y cómo fue que se me ocurrió abordarlo a partir de la idea del yo. Empezaré con mi relación con el pintor. Ahí tienen ustedes algunas fotografías de la familia Manuel cuando era chiquito, la familia de Manuel en Lagos de Moreno, la tata que fue la nana que lo cuidó toda la vida. Importantísimo mencionar a la tata porque esta exposición por primera vez en la vida rescató a la nana. Habría que hacer una exposición de las nanas porque han sido personajes importantes en las familias de muchos mexicanos desde tiempos inmemoriales y nadie las toma en cuenta. En el caso de Manuel, muy importante mencionarla porque además de que la pintó y la dibujó en varias ocasiones, pues se debe a ella que él pudiera lograr muchas de las cosas que hacía, porque le acercaba la comida, lo cuidaba. Sin estas cosas de la vida cotidiana no podríamos resolver la vida pictórica, la vida creativa, ¿no? Si no tuviera quien se hubiera hecho cargo de su casa. Manuel se casó 2 veces, nunca tuvo hijos, pero por la vida un poco atormentada que tuvo, la que sí lo acompañó toda la vida fue Atanasia Herrera de Manrique, apodada La Tata, a quien le hicimos un homenaje por primera vez en esta exposición. La fotografía aparece, además, mi tía Anunciata, hermana de Manuel, la quinta en orden descendiente, y el que está junto a Anunciata es mi papá, Alfonso González Serrano. Manuel era el primero, luego seguía Javier, que Javier, por cierto, el que seguía de Manuel, se casó con la mamá de Manuel Felgueres, por eso tenemos también relación familiar con Manuel Felgueres, el pintor. Luego seguía Gabriel, que ya murió, y luego mi papá,
Y mi papá se hizo cargo muchos años de Manuel, le pagaba la renta, andaba recogiendo la obra que Manuel dejaba en las cantinas o que cambiaba con periodistas por una copa o por cigarros. Entonces, bueno, mi papá pues sufrió mucho su relación con su hermano, porque además Manuel, como muchos de ustedes saben, tenía la costumbre de beber mucho alcohol. Entonces era una relación un poco tormentosa entre ellos dos y mi papá lo tenía que controlar mucho. Estuvo 3 veces internado en la Castañeda. Entonces había que los familiares lo llevaban, lo metían, lo sacaban. Pero bueno, cuando yo estudié historia del arte, porque yo vi mucha de esta obra en la oficina de mi papá cuando era chica, mi papá heredó mucha obra de él, pues porque además la andaba rescatando, yo le preguntaba a mi papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Decidí, por supuesto, estudiar historia del arte y mi tesis de licenciatura en historia del arte fue sobre Manuel. Y llegó un momento en que me decía mi papá, deja a Manuel en paz, ya no me estés preguntando tantas cosas, porque le removía recuerdos. Y bueno, entre las cosas que me dio mi papá fue un álbum de dibujos de Manuel que tuvimos aquí expuesto, el expediente clínico, su paleta, sus pinturas, la silla de la tata, que vi muchas veces sentada la tata en ella, en el rancho que tenía mi papá, de tal manera que armé una relación emocional de mi vida a través de mi papá con Manuel, sin haberlo conocido, que marcó para siempre mi vida. Pero esto generaba también un conflicto en mí, porque al mismo tiempo de que estaba hablando de un pintor, estaba hablando de la historia de mi familia. Y era muy doloroso, entonces decidí estudiar historia del arte para ponerle teoría de por medio, para alejarme de él un poco y para poder hablar de escuelas pictóricas, de estilos, de técnicas, de teoría. Le metí historia del arte. Y el primer libro que hice, más adelante lo van a ver, se aboca mucho a la historia de los estilos. Y muchos artículos de periódico y todo. En aquella época yo firmaba como María Elena Noval porque estaba casada con un señor Noval. Y mi editor de Excelsior me había dicho, si te pones María Elena González López, de verdad es del muy montón tu nombre. Entonces te voy a poner María Elena Noval, y así me puso y muchos años publiqué así. Entonces ahora con esas identidades van a encontrar artículos sobre González Serrano. Y poco tiempo después, poco tiempo después de la última exposición que hice hace 10 años para el Museo Mural Diego Rivera, dije, estoy evitando hablar de la historia de la familia, pues porque es doloroso, pero la historia de González Serrano no va a estar completamente dicha si nada más hablo de historia de los estilos, historia del arte, el surrealismo y la pintura metafísica y todo lo que estudié como historiadora del arte. Para esto empecé a estudiar desarrollo cognitivo y ahora actualmente emprendo un proyecto de un doctorado en ciencias cognitivas y dije, no, ya tengo las herramientas suficientes para regresar a la historia familiar. Y esta exposición que vimos aquí, que se desmontó en junio, pues ya me atreví a contar historias familiares y todo, pero entonces me di cuenta de una cosa. Partía yo de una piececita que vamos a ver más adelante que se llama Yo he sufrido más que Cristo, pero empezando con esta pieza que ven a la derecha es un borrego desollado, está abierto en canal, pero tiene el ojo vivo, es decir, no es la representación de una pieza de carnicería como Rembrandt pintó una res abierta en canal, muy famosa pintura. La intención de Rembrandt es otra, ¿no? Es representativa. En este caso, la obra de Manuel implica dolor, implica un personaje que se está viendo a sí mismo partido en canal, abierto en canal y que está sangrando. Esa pieza me la dio mi papá el día que quitó su despacho, mi papá era abogado, y me dijo, la tenía amarrada a su despacho en un clavo, habían pintado la pared y tan no quería quitarla que pintaron la pared y le escurrió pintura de la pared a la pieza. Y así la tengo, ¿te acuerdas que no la limpiamos? Le quedó la gota de la pintura de la pared porque… Sí. Bueno. Está en la página 19. Pues ahí pueden verlo de cerca. Porque me dijo mi papá, toma, esta es la última pieza que te doy de Manuel. Me dijo, este es Manuel.
Y es la última pieza que te doy de Manuel, el día que desmontó su despacho. Por supuesto, con lágrimas en los ojos. Pues todo eso se me fue quedando grabado. Dije, esto, el día de mañana, uno no vive mucho, uno no vive para contar muchas cosas. Dije, el día de mañana, pues me voy a morir. ¿Y quién más va a contar la historia de Manuel íntima? Porque ya todos los hermanos de Manuel se murieron. Pues la única que sabe muchas cosas soy yo, y entonces me atreví a contarla. Y entonces, pues dije, ¿cómo le voy a hacer? Sabía yo que una pieza se llamaba Yo he sufrido más que Cristo, pues porque conozco muy bien la obra y porque platiqué muchas veces con Ricardo Pérez Escamilla. Y esa pieza, Ricardo Pérez Escamilla fue un coleccionista muy importante y tenía 60 piezas de González Serrano, muy buenas piezas. Se dedicó a perseguir las piezas de él por todo México y durante muchos años. Apasionado Pérez Escamilla de González Serrano. Y yo dije, voy a hacer la exposición girando en torno a la idea de yo he sufrido más que Cristo. Entonces, por supuesto, el título es muy controversial. Hubo aquí quien nos criticó, ¿verdad? Hasta hablaron al radio una vez cuando fuimos a una entrevista. Exigían que le cambiáramos el nombre porque la gente decía que era un atrevimiento de nuestra parte decir que alguien ha sufrido más que Cristo. Entonces yo aclaraba cada vez que se podía, oigan, el título no lo puse yo, no lo puso el Musa, lo puso el propio pintor. El pintor le regala esa pieza, es un Cristo, más adelante lo vamos a ver, que le dijo a Concha Michel, toma Concha, te regalo mi dolor, yo he sufrido más que Cristo, y más adelante les explico por qué. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién fue Manuel González Serrano? Manuel González Serrano nace en Lagos de Moreno en 1917 y muere en la Ciudad de México en 1960. Para ser concretos, vivió 43 años de edad, murió muy acabado, muy maltratado por la vida, o tal vez dije mal, porque no fue maltratado por la vida, fue maltratado por él mismo, pero así decide uno vivir su vida, ¿no? Fueron nada más 20 años de vida productiva y en 20 años realizó aproximadamente 500 obras, fue muy prolífico, nada más se dedicaba a pintar. Pero ¿qué pasaba en aquella época? Estaba la Escuela Mexicana de Pintura en su segundo apogeo, digamos, porque el muralismo empieza en los años 29, más o menos, 22, 20, las primeras obras en 22, en 29 está Diego Rivera pintando en Cuernavaca el mural del Palacio de Cortés. Para cuando González Serrano empieza a hacerse ver en las galerías es la década de los 40. Digamos que ya no estaba el muralismo mexicano y la Escuela Mexicana de Pintura en su pleno apogeo, pero seguían siendo muy poderosos, no le daban entrada ni por el mercado del arte, porque ¿qué preferían vender Inés Amor y los que estaban? Y la galería de Inés Amor se funda en 36. ¿Qué preferían vender? Los artistas que estaban muy de moda, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y todos los de la Escuela Mexicana de Pintura, que ya tenían precio, que tenían valor en el mercado, o artistas de los que hoy llamaríamos, hoy, porque es palabra de hoy, emergentes. Entonces, pues no, estos artistas que empiezan en la década de los 40 a querer ser más universales, a aceptar influencias del surrealismo y de la pintura metafísica, no la tuvieron fácil. Y en ese caso están Manuel y otros cuantos. Tuvieron que romper esquemas, ¿no? Se casa 2 veces, la primera con la periodista y escritora Magdalena Mondragón, muy conocida en aquella época porque era periodista política, y la segunda vez con Andrea Hancock, que era promotora de arte. Se lo llevó a exhibir a Estados Unidos, por eso hay obra de González Serrano, algunos de los cuales no hemos localizado en Estados Unidos. Y tuvo varias exposiciones. Muy importante mencionar que las primeras artículos de crítica de exposiciones colectivas siempre hablan bien de González Serrano, siempre. Todos los críticos mexicanos importantes de aquel momento escribieron sobre González Serrano. Bueno, esta es la línea del tiempo de la vida de Manuel. Si quieren más detalles, en el desplegable, por favor vean qué bonito quedó el desplegable. En la parte de atrás, si quieres enséñales cómo está el desplegable atrás. Ese fue idea de ustedes, porque yo dije quiero la línea del tiempo y se les ocurrió poner hermoso. ¿Quién fue Aldo, verdad? El que diseñó la línea del tiempo. 131. Aldo y Diego diseñaron la línea del tiempo. Muchas gracias al equipo. 131, página 131.
se les ocurrió diseñarlo desplegable. Entonces, para más detalles, ahí ven en qué galería se expuso, cuándo va a Estados Unidos, cuándo es reconocido, cuándo está internado en los hospitales en los que estuvo. Todo eso lo pueden ver ahí en el desplegable. Y vamos a pasar a la que sigue, que es, ahora sí, cómo se me ocurrió esa barbaridad, ¿verdad? Para mucha gente, de yo he sufrido más que Cristo. Les decía yo que desde hace tiempo tengo relación con las ciencias cognitivas. Y resulta que muchas de las entrevistas, yo fui productora y conductora de 3 programas de televisión dedicados al arte. Y como les decía, llevo muchos años escribiendo artículos sobre arte y artistas. He trabajado en museos, me fascinan los museos. Y resulta que muchas de esas cosas que yo hacía, sin yo saberlo, tenían que ver con las ciencias cognitivas. Las preguntas que les hacía a los artistas siempre iban por el lado de su proceso creativo, por el lado de la memoria, todas esas cosas vinculadas con cómo pensamos, qué es el pensamiento y qué es el pensamiento creativo, me han interesado toda la vida. Entonces, ya cuando hice esta exposición dije, tengo que explorar el tema yo. ¿Qué es el yo? Todos tenemos un yo, pero ¿dónde se forma el yo en nuestra cabeza? ¿Cómo uno sabe qué es uno, no? Pues un término que es fijo, porque sabemos que somos yo desde que tenemos conciencia, pero al mismo tiempo es un término inestable, porque vamos cambiando de cuerpo, de ideas, de educación, de motivos, razones y de todo. Entonces me chiflaba esa idea del yo, ¿qué es el yo? Entonces me empecé a meter al tema y descubrí un libro de un doctor, José Luis Díaz Gómez, que se llama Neurofilosofía del Yo, el libro. Y me volvió loca. Dice él que por lo menos hay 10 instancias que forman nuestro yo. Y les voy a leer un poquito de lo que es el yo. Desde luego hay muchas publicaciones sobre este tema, es fascinante. Y dice, el self o sí mismo, o yo, atraviesa todas las dimensiones del ser humano, pero los enfoques desde la cognición resultan novedosos en el terreno de la historia del arte. Ahí viene el error más grande de la historia del arte. La gente cree en la historia del arte que la biografía del artista es el yo del artista. Y no, biografía, cuando uno estudia historia del arte te enseñan las biografías de los artistas. Nace en tal, muere en tal, se casa con tal. Ese no es el yo del artista. ¿Y cuál es el problema? Diríamos, ¿qué nos importa? No, el problema es que lo que vemos en la obra, lo que nos gusta o no nos gusta y nos conmueve, es el yo del artista. Pero su biografía no es el yo, condiciona el yo, pero no es el yo. Tradicionalmente han sido las narrativas biográficas y la evocación de hechos históricos en conexión con análisis formales los campos más explorados en el universo museístico y la literatura asociada. No obstante, como la relación del individuo con la realidad constituye un entramado mucho más complejo y la posibilidad de explorar la noción del yo en su diversidad de posibilidades, se antoja hoy a la luz de los nuevos descubrimientos sobre el cerebro, porque hoy todo es neuro, hay neuromarketing, neuroderecho, todo es neuro, ¿no? Está muy de moda, ¿no? En cualquier Sanborns encontramos libros de neuro, todo. Bueno, ¿por qué? Porque ahora hay descubrimientos muy importantes sobre cómo funciona el cerebro a partir de estudios de neuroimagen. Ya hay ciertas zonas mapeadas y sabemos un montón. Antes se estudiaba en psicología la conducta, veían al sujeto y se porta bien o se porta mal, estudiaban lo de afuera, la conducta. No se metían, no veían qué relación tenía eso con las estructuras y las conexiones del cerebro. Y entonces hoy sale un campo rico de explorar y muy novedoso para la historia del arte. Entonces, aquí en el museo nos dimos a la tarea de explorar esta línea curatorial. ¿Y qué es el yo? ¿En dónde se ubica? Pues aún no mapeado. Hay quienes dicen que tiene mucho que ver con la corteza del cíngulo y la ínsula, que son áreas subcorticales, más abajo de la corteza, de la neocorteza, que es lo más moderno del ser humano. Dicen que aún no mapeado por los especialistas en ciertas áreas, aunque les digo que esas están muy involucradas.
Las aproximaciones al yo arrojan luces sobre la manera en la que el ser humano se proyecta en nociones identitarias como la autoimagen. Nuestra autoimagen tiene que ver con nuestro yo. La idea de corporalidad, nuestro cuerpo. Nos vemos las manos, decimos sí son mías, ¿no? El cuerpo. Y por cierto, hay una enfermedad rarísima, pero hay gente que no sabe que sus manos son sus manos, por ejemplo. Todo esto lo dice Oliver Sacks en sus libros interesantísimos. La idea de posesión, la memoria biográfica. La gente que tiene Alzheimer, por ejemplo, va perdiendo la memoria reciente y luego va perdiendo la memoria a largo plazo. Pero la memoria biográfica, hay varios tipos de memoria. Hay memoria procedimental, ¿no? Hay memoria semántica. La memoria biográfica es importantísimo, tiene que ver con nuestro yo. Y para mí, ¿qué es el yo? Pues tuve que llegar a una definición para poder hacer el guión de la exposición. Es una conciencia particular que se autoconstruye y se expresa autorreferenciándose. ¿En dónde? Pues en la obra que hace, en lo que pinta, en lo que escribe, ¿no? Y entonces, esta idea está plasmada en este Cristo. Por eso, con mucha seguridad, me atreví a ponerle a la exposición: yo he sufrido más que Cristo. ¿Qué hizo Manuel aquí? Sí, es un divino rostro y vamos a ver otros enseguida, pero para él, además de ser un divino rostro, ese era su autorretrato también. Y le dijo a Concha Michel, que era corridista y cantante, y probablemente parienta de él también, ¿eh? Había relación de los González, no de los Serranos, sino de Dionisio González, de Nicho Santo, había relación con los Michel. Página 35. Está bien, ahí está. Entonces, se lo regala a Concha Michel y le dice: toma, Concha, yo he sufrido más que Cristo. Fíjense en los ojos. ¿Qué le ven en los ojos? Triste. ¿Qué más? ¿Cómo están los ojos? ¿Cómo está la pupila? Esta pieza es de la colección Pérez Escamilla y lo cuenta Ricardo Pérez. ¿Cómo están? Exactamente. Muy bien, qué bueno que te fijaste. Están desorbitadas las pupilas, ¿no? Bueno, acaba de salir de un choque eléctrico. Había estado en la Castañeda. Entonces, por supuesto que no se sentía físicamente muy bien. Aparte, estos hospitales no tenían el mejor tratamiento para los mezclaban alcohólicos con vagabundos, con gente realmente enferma, con retraso mental, todo tipo de cosas las mezclaban ahí, y entonces además los tratamientos no eran pues totalmente en pañales, digo, darles choques eléctricos. Aunque yo una vez lo platiqué con Teresa del Conde, que fue mi maestra de Psicología del Arte, y ella era directora del Museo de Arte Moderno en México cuando yo lo platiqué, y me decía: Teresa, no sufras tanto por eso que le hicieron a Manuel, eran los tratamientos que se daban en la época. Pero no, sí sufro, porque de todas formas no le quitaban el alcoholismo, entonces pues qué innecesario, ¿verdad? Ese regalo de Concha Michel, yo he sufrido más que Cristo, y mi idea del yo, que es una autoconciencia o una conciencia particular que se autoconstruye, se expresa autorreferenciándose, guió mi idea de toda la exposición. Entonces lo que hice fue pedirles a varios autores que yo creí que podían escribir textos importantes para la exposición, los núcleos temáticos de la exposición, y les pedí a todos que giraran alrededor de la idea del yo. Luego me metí en una complicación porque ellos no son cognitólogos, entonces les tuve que mandar, ¿verdad? Textos y referencias y todo sobre el yo y papers y todo, para que se ilustraran en esta idea cognitivista del yo. Pero todos sacaron la chamba excelentemente bien, ¿no? Vamos a ver unos divinos rostros. Y ustedes dirán, le puse ahí similitudes y diferencias. Son iguales, pero son diferentes. Y todos tienen que ver con el sufrimiento y el dolor, desde un yo que siente y cómo se siente lo que se siente. Bueno, pues estos divinos rostros presentes en la muestra corroboraban la insistencia del dolor físico y el sufrimiento. Aparecen en conjunto, lacerados, sangrantes y humillados, expresando la síntesis de la palabra interior unida a la palabra divina. Se trata del sentir proyectado en el mundo sensible. Es la oración interior, la oratio interior.
Y el pintor va más allá al construir otros Cristos con elementos de la naturaleza, recordándonos a la manera de Víctor Hugo en las contemplaciones, que en la naturaleza todo habla. Con respecto a las neurociencias, la teoría de los marcadores somáticos, propuesta por el neurocientífico Antonio Damasio, liga los usos afectivos y cognitivos del verbo sentir. Fíjense qué problema tenemos con el verbo sentir, porque uno dice siento y me refiero a si siento que me empujas, siento dolor, siento que me picó una aguja, me refiero a lo corporal, ¿no? Pero también siento emociones y sentimientos, y por cierto no es lo mismo las emociones que los sentimientos. Entonces esa palabra sentir tiene muchos problemas. Y Antonio Damasio, que es un neurocientífico muy importante que dirige un centro de pensamiento creativo en California, se da la tarea en varios libros de estudiar cómo se siente lo que se siente y a desligar y a relacionar al mismo tiempo los usos afectivos de la palabra sentir, los usos cognitivos y los usos biológicos por los marcadores somáticos. Entonces, Antonio Damasio se fija en la interocepción, que es lo que nos dice cómo nos sentimos por dentro. Es uno de los sentidos que tenemos, no nada más tenemos 5, tenemos interocepción y tenemos propiocepción. Entonces él dice que el sistema sensorial que comunica al sujeto sobre el estado interno de su cuerpo a través de señales nerviosas que se originan en los órganos viscerales nos van a generar un estado de ánimo, y este estado de ánimo, una emoción. Y la interpretación de las emociones son los sentimientos. Pero además recordemos que la mamá de González Serrano estaba a punto de ordenarse monja y su padre, apodado Nicho Santo, iba a ser sacerdote antes de que los presentara un amigo mutuo y decidieran casarse. Fíjense, hijo de un casi sacerdote, de una casi monja, en una familia, ¿verdad? Aquí están mis tíos presentes y mis primos, que nos digan si en la familia no había una exageración religiosa, ¿no? Por decir, una familia muy permanece todavía, ¿verdad? No quiero decir mochería porque a lo mejor se ofenden, pero bueno, muy. Yo en la familia oí a mi papá decir muchas veces, ofréceselo a Dios, ofréceselo a Dios. Y así creció Manuel. Cuando había alguna dolencia, ofréceselo a Dios. Entonces, la siguiente, ya está. En un sujeto normal, la representación mental de una lesión corporal, fíjense, la mente funciona a partir de representaciones que nos hacemos de todo. El mundo no está allá afuera, el mundo está en las representaciones que nos hacemos de las cosas. Entonces, fíjense qué interesante. La representación mental de una lesión corporal es una percepción compleja que incluye al menos 6 componentes. Primero está el sensitivo. Nos pica, por ejemplo, siempre digo una araña, bueno, nos pica un alacrán, nos pica un alacrán. Y entonces ahí les van los 6 componentes. Primero está el sensitivo, sentimos el estímulo dañino. Luego viene el afectivo, la emoción aversiva relacionada. La emoción aversiva será, ¿qué emoción aversiva será con el dolor? Susto, miedo, dolor, ansiedad. Luego viene el cognitivo reflexivo, es la evaluación de la lesión. ¿Qué vamos a hacer con eso que siento? Me controlo, me lloro, grito, pero eso ya es cognitivo, tú lo evalúas. O corres o no corres, ¿no? Ante el miedo, por ejemplo, hay 3 posibilidades: parálisis, huida o ataque. Son las 3 ¿no? Ese es el cognitivo reflexivo. Pero luego está el volitivo, la disposición para remediar el dolor. ¿Qué hago? ¿Quito la mano del fuego? ¿La dejo? ¿Piso al alacrán? ¿O lo agarro y lo examino? ¿No? Además está el conductual, la manera en la que lo expreso. ¿Puedo mentar madres o puedo simplemente llorar o puedo quejarme? Y además está el factor cultural ante el dolor, la modulación de la experiencia y la expresión dolorosa por la ideología y el aprendizaje social. Todo eso hacemos ante el dolor. Fíjense cuántos pasos hay en una cosa que percibimos y relacionamos con lo instantáneo, pero no es cierto. Y todo esto lo dice José Luis Díaz Gómez en su libro sobre neurofilosofía del yo. No me he salido del yo, no me pasé al tema del dolor. El dolor y el sufrimiento tienen que ver con el yo. ¿Por qué? Porque los expresa el sujeto, y en este caso el sujeto fue Manuel. Y fíjense la cantidad de abordajes especiales
que hace sobre un solo tema, son como en música, variaciones sobre un solo tema, ¿no? Aquí en la exposición había 17 Cristos, pero hay otros. Entonces, ¿por qué él escogía insistentemente el cuerpo de Cristo en los divinos rostros para una expresión del yo? Tenía todo el derecho. Hoy en día se usan los escándalos de los museos, ¿verdad? Pero en este caso podemos corroborar que el artista tiene todo el derecho de expresar lo que se le dé la gana en su obra de arte, ¿no? Y entonces en este caso Manuel tenía una autoconciencia e identidad, de esto se habla creo que en las páginas 90 y 91, sobre el dolor. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es la exposición en números, para no hablar ya de tanto tecnicismo cognitivo que a mí me fascinan, pero entiendo que a lo mejor puedo caer en un tema denso y aburrido. Quiero hablarles también de la exposición y si quieren al ratito en la sesión de preguntas hablamos más de temas cognitivos. La exposición estuvo dividida en 6 núcleos temáticos. Fueron más de un centenar de piezas, pero incluidos los apoyos museográficos. Es decir, había un cuaderno de dibujos, había el expediente médico, había cartas. Por primera vez en la vida saqué del archivo familiar cartas de Manuel, cartas de personas a Manuel, como la de Aurora Reyes, su gran amiga, la muralista, que le declaró su amor, más adelante vamos a ver la carta, le declaró su amor a Manuel. A 15 días de muerto Manuel, y nos prestó el nieto de Aurora Reyes la carta y aquí la tuvimos en una vitrina, y hoy en día está de moda Aurora Reyes porque fue muralista, la primera muralista mexicana, y se acaba de presentar su exposición en el Museo de San Carlos. Entonces, muy importante la curaduría del MUSA, no porque la haya hecho yo, sino porque el MUSA me permitió traer todos esos documentos, pagar los seguros de las obras. Muchísimas gracias a los coleccionistas que están aquí presentes, porque sin su apoyo y su interés en el pintor no hubiéramos podido hacer todo esto. Gracias a Juan Ricardo Pérez Escamilla, que va a estar viendo, estaba muy pendiente hace rato, Andrés Blaisten también, a Pérez Simón, a todos los coleccionistas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la exposición en números. Fíjense, la exposición cerró con 41,142 visitantes, muchísima gente siempre, hicimos muchas visitas guiadas, hicimos procesos de mediación, hicimos encuestas, todo esto se lo voy a entregar al museo después, sí. Con sus debidas interpretaciones cognitivistas. Y los núcleos temáticos eran, sin limitar la pluma de los autores, pero sí pidiéndoles que se enfocaron en el tema yo. Los yoves de Manuel, una aproximación a su obra desde la ciencia cognitiva, ese fue mi tema. Manuel González Serrano, entre musas, poetas y otros héroes, del poeta y escritor reconocidísimo Vicente Quirarte. El texto de Laura Thié, que se llama, está en el catálogo, Te salvaríamos, Manuel. A Laura le pedí que se dedicara a los autorretratos, porque Laura es directora de un centro que se llama LEM. Es fascinante LEM, está en Puebla y dan unos cursos en línea padrísimos. LEM quiere decir Centro de Producción de Escrituras y Lecturas y Escrituras, por eso LEM, Lecturas y Escrituras sobre la Memoria. Entonces tomé un diplomado en LEM que duró 9 meses con una serie de, para el catálogo, o sea, para esta curaduría no solamente me basé en el yo, sino en lo que aprendí en el diplomado sobre escrituras autobiográficas con varios escritores muy importantes. Luego, bueno, entonces Laura Thié, la directora del LEM, escribió sobre un proceso autobiográfico que no es exactamente el yo, pero que sí es autobiográfico, es otra versión del yo. Y ella escribió sobre los autorretratos, que es lo más autobiográfico que podemos tener, la expresión del propio rostro. Manuel González Serrano, El derrumbe y el silencio, de Javier Aranda Luna. Ahorita los vamos a ver. Nostalgia de la muerte o la fertilidad de los huesos, de la poeta ganadora de premios, hermosísimo y conmovedor texto, Elisa Díaz Castelo. La experiencia de su mundo, de Óscar Gustavo Serrano Cermeño, pariente nuestro, sobrino también del pintor, no tan directo, pero sobrino muy querido y muy apasionado de González Serrano. Y, por supuesto, La línea del tiempo desplegable.
Luego, otros abordajes que había habido, también los quise mencionar en el catálogo para dejarle la chamba más fácil al siguiente investigador que venga después de mí. Luego uno se muere y ¿cómo le hacemos ahora? Bueno, pues de una vez ya les dejé un poquito de chamba hecho al siguiente que quiere investigar, porque uno como investigador sabes que el CENIDIAP, el Instituto de Investigaciones Estéticas, la verdad no tienen, pues no, casi nada de González Serrano. Entonces, para poner la chamba un poquito más fácil, ya les decía yo que otros abordajes han sido hablar de la historia de los estilos, de la influencia de la pintura metafísica, de la influencia del surrealismo. Ahí están 7 pintores, otra cara de la escuela. Fue el primero que lo hizo Teresa del Conde en el Palacio de Bellas Artes, pero lo puso con otros pintores, ¿no? Por eso eran 7. Luego está del lado izquierdo mi librito de Círculo de Arte, que ha tenido mucho éxito, ya se va a hacer otra edición. Es de divulgación, es de la serie Círculo de Arte con Aculta. Está el catálogo de Pérez Escamilla, El Hechicero. El Hechicero no se lo puso Pérez Escamilla el nombre, se lo puso Javier Aranda precisamente. Y está La Naturaleza Herida, que es la exposición más reciente que hice antes de esta, hace casi 10 años para el Museo Mural Diego Rivera, y lo que yo decía ahí era cómo se apropiaba Manuel de los elementos de la naturaleza para hacer metáforas sobre su propia naturaleza herida, es decir, los elementos de la naturaleza, flores, frutas y árboles, se convierten en representaciones también de órganos del cuerpo de Manuel, de la sexualidad, del erotismo, de todo lo que tiene que ver con el yo, pero a través de la naturaleza. Y significativo fue siempre el trabajo de Ricardo Pérez Escamilla, porque se encargó de organizar las primeras exposiciones. Y bueno, ¿en qué estilo lo han colocado? A González Serrano se le coloca insistentemente, a partir de las propuestas de Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique, en lo que se llama contracorriente u otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura. Si ustedes ven la obra de Manuel, van a encontrar elementos mexicanos. No podemos decir que no es mexicana. Y por el contexto en el que estaba en ese momento, tenemos que decir que es Escuela Mexicana de Pintura, porque todo lo que estaban haciendo en ese momento es escuela, EMP, que nos encontramos en 1000 libros. Pero Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique dijeron, sí, pero es la otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura o contracorriente. En esa corriente están Juan O'Gorman, Juan Soriano, Rufino Tamayo, Jesús Guerrero Galván, Agustín Lazo y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros artistas. Cuando están en la primera etapa de esos, después evolucionan cada uno por sus diferentes lados, ¿no? Tamayo ya sabemos cómo terminó siendo colorista y explorando otras cosas, pero tiene una etapa muy influida junto con María Izquierdo, que era su pareja, influida por el surrealismo y la pintura metafísica. Y como González Serrano incluye en su obra una serie de elementos simbólicos, frutos, flores y árboles, que pueden leerse como metáforas de la naturaleza herida, este abordaje dio pie pues, al catálogo que están viendo ahí, que se llama La Naturaleza Herida. El gran problema, como les digo, es que su obra no aparece en colecciones públicas, a veces siendo conocido únicamente por especialistas. Por lo tanto, esta muestra del MUSA, tengo que insistir, cumplió con un objetivo inmediato, importantísimo, porque además es cometido del legado Grothman, la investigación sobre artistas jaliscienses, y en este sentido hay que reconocer importantísimo el apoyo del legado Grothman, importantísimo, porque sin este legado, sin esta aportación de recursos al museo, por eso me buscó Maribel diciéndome expresamente, no hay que agradecer, hay que reconocer al legado Grothman, ¿no? La que sigue, por favor. Quiero agradecer a Annalí Sendejas, que está pasando las diapositivas, porque juntas hicimos la presentación. Anita es mi asistente de curaduría y es una chica muy inteligente, egresada de gestión cultural de aquí de la universidad. Gracias, Anita. Los colaboradores, pues está Maribel Arteaga, que escribe el texto institucional, un texto muy importante. Está, bueno,
Es una breve presentación de quiénes son los colaboradores. Ahí los pueden leer también en el catálogo. No alcanzo a leer todo lo que dice ahí, pero no es muy importante, después lo ven. Bueno, Elisa es poeta, Vicente es escritor y poeta, Maribel, importantísima directora del museo, gestora cultural, muy interesada en la investigación, sus exposiciones, riquísimas exposiciones, por eso este museo siempre está lleno de gente, ¿verdad? Sí, la siguiente, Anita, por favor. Ya les conté quién es Laura Tie de LEM, Elisa Díaz Castelo, poeta que está recién estrenada como mamá y por eso no nos acompañó, y bueno, Óscar, que está aquí, cineasta y productor, director, creador, realizador, escritor del video que veremos más tarde. Voy a leer, ya para terminar, un poquito del texto de Elisa Díaz Castelo, que escribe sobre los símbolos de muerte. Dice Elisa Díaz Castelo, fíjense qué bonito. El imperio silencioso de los huesos, si quieres pásale a los símbolos de muerte, Anita. Ahorita nos regresamos a los demás. Ya te pasaste. Ahí va. El imperio silencioso de los huesos, a la vez siniestro y luminoso, protagoniza muchas obras de Manuel González Serrano. Aunque suelen habitar quietísimos, el centro de la imagen a veces también deambulan por el lienzo. Todavía cubiertos de tejido, como sucede en el perro metafísico. Estas figuras nos resultan tanto íntimas como extrañas. González Serrano se encarga de mostrarnos esta doble condición, exhibiéndolos como lo que son, terribles y familiares. Los celebra. No somos nosotros quienes los invocamos. Los huesos nos invocan a nosotros, nos prestan nuestra figura, el largo de las manos, nuestra cara. Es una deuda que tendremos que pagarles algún día. A forma de pago, a forma de tributo, González Serrano ofrece estas pinturas estremecedoras, estos restos ambiguos. Los huesos son la materia en su manifestación más burda, más ilegible. Obscenos, silenciosos, atónitos, nos ofrecen su filo. Debemos reconocernos en ellos. Eso nos pide el pintor. Miren, parece decirnos, aquí se tienen, estos son. Y para que brille más el blanco de los huesos, su sordidez de tumba, su insistencia. González Serrano los evoca en parajes inhóspitos, tan desérticos y solitarios que insinúan una especie de apocalipsis. El perro metafísico tiene por fondo un desierto marcado por lo humano. Ahí está el perro metafísico abajo a la izquierda, miren. Un desierto marcado por lo humano. Lo atraviesa una serie de torres de luz. Los únicos colores encendidos, casi se podría decir que alegres, son aquellos que le presta al cuerpo desollado del animal, estriado en blanco y rojo, descomponiéndose esta bestia mitológica, atraviesa el cuadro despreocupada, tercamente. Y por cierto, Manuel decía que esta pintura, el perro metafísico, le había tocado a él ver como a un perro le había caído un rayo. Y pues eso es imposible que el perro hubiera seguido caminando sin órganos como aparece ahí, ¿no? Es una cosa fantasiosa de Manuel, pero él decía que había visto un perro que le había caído un rayo y que el perro había seguido caminando. Entonces fíjense cómo a partir de una anécdota también el artista puede hacer una creación como esta, que además se reitera en el tema del yo, que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor y la muerte. Entonces esto es pues un poco de lo que yo quiero compartir con ustedes. Quedo abierta a las preguntas si tienen o comentarios más adelante, y de momento me gustaría que viéramos los videos de Laura Tie, de Javier Aranda, y que me hicieras tú también favor de leer el texto de Vicente Quirarte, que Vicente Quirarte, bueno, por supuesto, gran poeta, escritor, conocidísimo, y no sé si decirlo, ¿no? ¿Lo digo o no lo digo?
Bueno, Vicente Quirarte es mi pareja, entonces le hice un poco de manita de puerco para que me ayudara con el texto, pero sí, sí tengo que decirlo porque además es muy apasionado de la obra de Manuel, ¿no? Pues muchas gracias, vamos a ver los videos y ahorita platicamos. Buenas tardes a todas y a todos desde Puebla. Por extraño que parezca, es posible querer a quien jamás se ha conocido. Y se puede querer también a través del arte, como yo, a Manuel, a quien conocí gracias a mi querida Elena González. Y como no hay mejor manera de hablarle a alguien que se quiere más que con las palabras del corazón, hoy envío desde aquí, primero, un enorme agradecimiento hasta el bellísimo Musa y un abrazo lleno de admiración a Elena por dejarme conocer a su tío, por su fuerza y su tenacidad enorme para hacer no solo su exposición Yo he sufrido más que Cristo posible, sino también este catálogo que hoy se presenta y que permite leer 6 miradas sobre la obra de Manuel González Serrano. ¿Y cómo es que quise a Manuel? Porque vi en su obra a un hombre profundo que me pedía ayuda. Lamenté no estar ahí en su momento para decirle, vamos juntos, Manuel, te entiendo. Por eso, cuando Elena me pidió que observara sus autorretratos y escribiera algo, decidí aferrarme a la escritura que más me gusta, la epistolar, y escribirle a Manuel una carta publicada en la página 66 de este catálogo, titulada ¿Te salvaríamos, Manuel? Hoy, de ese texto, solo leo un extracto que segura sé que donde estés me escuchas. Manuel, quisiera contarte una historia en la que las palabras no fueran lo único importante. Te veo desde los autorretratos que dejaste, desde esas imágenes que aunque no hablen, cuentan de ti mucho más de lo que las palabras podrían decir. ¿Te has preguntado qué significa mirarse al espejo y no reconocerse? Seguro que sí, porque cada pincelada tuya, cada sombra en tus pinturas, revela una búsqueda, un anhelo por ser comprendido en un mundo que quizá no estaba listo para escuchar tu voz, tu dolor, tu soledad. No nos conocemos ni nos conoceremos jamás, Manuel, pero en tus autorretratos siento que compartimos algo, ese dolor de mundo, esa lucha interna que se refleja en tus ojos vacíos, en tus labios de Cristo que nunca se abren del todo. Te veo como alguien que buscaba, desesperado, un poco de alivio, una forma de reconciliarte contigo mismo, con tu infierno, con el cuerpo que habitabas, pero que no sentías como propio. Tu rostro, Manuel, a veces desgarrado, así, con espinas, a veces sereno, es el testimonio de esa batalla silenciosa que libraste contra ti mismo. Cada retrato tuyo es un eco de ti y también de mí y también de todos. Es un grito contenido que nos sacude. A través de tus pinturas, la intimidad de tu sufrimiento se despliega ante nosotros y nos lacera y nos duele. Nos perturbas, Manuel, porque lo que dejas en el lienzo no es solo color, es carne, es alma. Tu yo más íntimo se revela en esos cuerpos que no son perfectos, en esos ojos que parecen pedir perdón o que quizá solo buscan ser vistos. En tus líneas, en tus pinturas, en tus colores nos encontramos con la vulnerabilidad que muchas veces evitamos reconocer en nosotros mismos. Tú, que te pintaste tantas veces, Manuel, te expusiste de una manera en la que pocos nos atrevemos. Y lo hiciste porque sabías que tu historia debía de contarse, aun si las palabras no eran suficientes, aun si el mundo no estaba preparado para comprenderte. Tus ojos, tus manos, esos cabellos tuyos sueltos y rebeldes que asoman en tus cuadros, todos hablan de una lucha interna que trasciende el tiempo. Cada autorretrato tuyo, Manuel, es para mí un mapa, una guía de tus tormentas, de tus intentos por mantenerte a flote en medio de un océano de emociones. Manuel, al verte, me pregunto si hoy te salvaríamos, si en este mundo tan rápido, tan lleno de ruido, habríamos escuchado tu llamado, tu voz, aunque nunca se pronunció, sigue resonando en tus obras. En tus autorretratos veo algo de mí, de nosotros, porque al final todos buscamos ser comprendidos, aunque muchas veces no sepamos cómo pedirlo. Y si hoy estuvieras aquí, Manuel, ¿qué haríamos contigo? Muchas gracias. ¿Grabando?
La pintura de González Serrano sorprende porque ante su mirada todo se derrumba. Las construcciones del hombre, la esperanza, el mundo vegetal, la carne. Su iconografía tiene mucho del desierto y sus tribulaciones, de la tierra árida y desolada, de la falta de vida. Sus paisajes, donde todo transcurre en silencio, son el lugar de los demonios y de las tentaciones. Dan cuenta de nuestro horizonte común en el que seremos polvo. A sus pueblos se los come el abandono, a sus mujeres la proximidad del sepulcro. Más que realidades, parecen espejismos como el espléndido óleo que pintó a su segunda esposa, André Marie Hancock, tendida de costado en medio de un páramo donde la vegetación y su fuerza hidráulica no existe, sino como reminiscencia o alucinación. El agua que toca con el pie, o de la que surge, es una visión como las muchas que tentaron a San Antonio o al mismo Cristo. El artista escribió en uno de sus autorretratos que había sufrido más que Cristo, y tal vez tuvo razón. A diferencia del ícono del cristianismo, él sí sucumbió a los demonios que lo hicieron morir en la vía pública. El 17 de enero de 1960 tenía 43 años y fue encontrado muerto. Recogieron sus despojos en la calle de Topacio, en la áspera Candelaria de los Patos, por el rumbo de la Merced. Nos dejó espléndidos cuadros que ahora cuentan con un catálogo que resulta indispensable para conocerlo, por supuesto, mejor. A este video y siempre apasionadísimo, apasionadísimo. Y bueno, ya después, al ratito les cuento un chisme que hubo con esto del nombre del hechicero. Pero bueno, ahora lo que sigue es la lectura del texto de Vicente, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Un verdadero honor darle voz a las palabras del gran Vicente Quirarte. Se ha repetido, acaso con demasiada ligereza, que Manuel González Serrano es un pintor maldito, concepto que fue acuñado por el poeta Paul Verlaine para designar a sus compañeros de oficio que estaban fuera del canon. Podemos preguntarnos, ¿qué artista no puede considerarse maldito en tanto que altera el mundo y vive una realidad distinta? Manuel buscaba su propio lugar en la historia y frecuentaba la compañía de artistas con los que sentía afinidad. De acuerdo con Elena González, el pintor frecuentaba por muchos años las reuniones bohemias realizadas en el Café París. Entre sus amigos más cercanos se encuentran el escultor René Villalobos, el poeta potosino Juan de Alba y el profesor de matemáticas Emilio González, quienes junto con Manuel González Serrano conforman el Grupo Maldito. También frecuentaba a Francisco Terrazas Tavera, Alicia Cendejas, Inés Amor, Héctor Javier, Vladi, Francisco Fuentes Brain, Alicia Moya, Adela Palacios, Samuel Ramos y Rubén Salazar Mayén, entre otros. Una fotografía que encontrarán en el catálogo muestra a Manuel en compañía de los principales artistas plásticos de su tiempo, entre los que destacan la figura de José Clemente Orozco. Manuel siempre procuró la cercanía femenina y tuvo a su alrededor mujeres fuertes y notables. Su primera esposa, Magdalena Mondragón, fue una periodista importante y autora de una novela fundamental en nuestras letras, Yo como pobre, donde describe la vida de los pepenadores con un lenguaje valiente y desencarnado. Sin haberse divorciado, Manuel contrajo segundo matrimonio con la promotora de arte André Marie Hancock, lo cual permite a Manuel exponer en Los Ángeles y en San Francisco. También es justo mencionar la cercanía de Atanasia Herrera, la Tata, que lo acompañó y estuvo con él como una sombra protectora. La belleza legendaria de Olivia Zúñiga fue representada en uno de los mejores retratos hechos por el artista. 2 semanas después de la trágica y temprana muerte del pintor, Aurora Reyes escribió una intensa carta que formó parte de la exposición. Varios detalles llaman la atención de esta epístola. En primer lugar, el adjetivo escabrosa, que sustituye a la palabra difícil. Difícil es la vida para todos los humanos. Escabrosa para quien elige el camino más largo y más difícil. Yo he sufrido más que Cristo, se titula la exposición, cuyo catálogo presentamos hoy. ¿Cómo resolver la dicotomía de quien aceptó ser hijo de Dios, hecho incuestionable aceptado tanto por creyentes como por canciones de Joaquín Sabina y Fito Páez? Lo que más nos conmueve y emociona de la vida de Jesús
es que fue, en palabras del sacerdote francés Gerard Dessier, un Dios no escuchado. Por eso su permanencia entre nosotros. De igual manera, el artista es un ser marginal que lucha contra sus propios ángeles y demonios, pero que tiene que buscar el sustento para sí y los de su tribu, y por lo tanto tiene que hacer de su trabajo un oficio digno. Manuel eligió el camino más difícil. Su exploración de los laberintos a los que se enfrentó trajo como consecuencia una pintura espléndida. En su breve existencia tuvo una fiebre de pintar como pocas veces se ha visto en la historia del arte. Ejemplar en este sentido fue la cercanía de su hermano Alfonso, lo cual le emparenta en más de un sentido con Theo y Vincent van Gogh. Así como las tumbas de los citados hermanos se hallan en un solo lugar, los restos mortales de Manuel y su hermano Alfonso reposan en el mismo cementerio. En 1943 tiene lugar su primera exposición individual. Para entonces, los contemporáneos más próximos al espíritu de Manuel han escrito su obra más importante. En el ensayo se tratan brevemente las correspondencias que el pintor mantiene con autores como Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer y Jorge Cuesta. 1943 es el año del retorno a México de Gilberto Owen, con quien seguramente el pintor tuvo largas conversaciones de cantina en compañía de Rubén Salazar Mayén, amigos de ambos. Hay en la vida de Owen, como en la de Manuel, un instante donde ocurre el derrumbe, el crack-up, que dice Francis Scott Fitzgerald como fantasmas: somos iguales, pero poco mejores de lo que fuimos en vida. La poesía de Owen y la pintura de Manuel son el verdadero espejo que lo refleja, y nos refleja y subraya de verdad de una de las múltiples frases que podría constituir su epitafio. Sabrán de mi vida por mi muerte. En su ensayo sobre pintura mexicana apareció en la revista El Hijo Pródigo Agustín Lazo. En su ensayo sobre pintura mexicana, aparecido en la revista El Hijo Pródigo, Agustín Lazo no menciona a Manuel. No es extraño. Nuestro pintor se mantuvo al margen de los mercados del arte y su intención principal, en su breve e intenso tránsito en la tierra, fue pintar con pasión y una entrega que podemos apreciar en nuestro tiempo. No fue uno de los elegidos por los museos, pero sí fue uno de los elegidos por los dioses, puesto que murió a edad temprana. De ahí la importancia de su exposición en el Musa, que mostró a la mirada del mundo una de las obras más propositivas y originales hechas entre nosotros. Muchas gracias. Qué bonito texto de Vicente, porque además nos recuerda que un pintor no crea ex nihilo, no se encierra en su estudio, y luego ese mito de González Serrano también lo ha afectado mucho, ¿no? No se encierra ahí y a ver cómo le llega la inspiración, ¿no? O sea, tiene una vida social con artistas, con escritores, se reúnen, leen cosas juntos. En el libro que tengo, en el álbum de dibujos que tengo de Manuel, una de las páginas él escribe a lo largo de toda la página surrealismo, o sea, está enterado de los movimientos, los comparte con los artistas en el Café París y todo. Es muy importante por eso el texto de Vicente. Dos aclaraciones. No solo Manuel y mi papá están en el mismo cementerio, sino en la misma caja. Cuando murió mi papá, tuve el atrevimiento de ponerlo en la misma, los puse juntos a mi papá ya. Yo no sé si le hubiera gustado a mi papá, pero sacaron los restos de Manuel, los pusieron en una bolsa negra y los pusieron en el féretro de mi papá. O sea, los mandé juntos al otro lado otra vez. No sé, tuve esa. Y bueno, mi abuela, la mamá de Manuel, pues está ahí en la misma tumba, ¿no? Y la otra cosa, si no está en los museos, no es porque los museos hoy en día no lo quieran, es que ahora el problema es que toda la obra, es que no hay obra, ¿verdad? Aquí lo saben muy bien los coleccionistas. La obra está en manos de coleccionistas particulares y de la familia, entonces no hay obra para que haya en los museos. En algún momento nos pondremos de acuerdo los familiares y a ver qué hacemos para que algún museo, tendremos que hacer una gestión que no será fácil, para que lo tengan en las salas permanentes de algún museo y solamente así podremos donar obra, porque si esperamos que aparezcan en el mercado y se junten, eso va a ser imposible. Sí, sí. Ahora le toca a Óscar. Buenas noches. Nomás quiero hacer una pequeña reflexión. Detrás de un catálogo, y de este catálogo, hay una gran exposición, una exposición que probablemente no se vaya a poder volver a reunir, a juntar. Y detrás de una exposición como esta exposición
ahí hay mucho trabajo, hay amor y hay agradecimiento. Entonces, pues al primero que hay que agradecer es al tío Manuel. Gracias, tío Manuel. Gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a Musa, gracias a los coleccionistas y muchas gracias a Marilena por invitarme, muchas gracias a Analí por aguantarme. Yo quisiera pedir un sincero aplauso para todo el equipo de Musa, porque cuando vean el video van a ver la chamba que es montar una exposición así. Por favor, un aplauso al equipo de Musa. Y muchas gracias, Sandra, Moy, pues todos ustedes. Digo, gracias, un gran equipo, nos tuvieron mucha paciencia y la paciencia se paga con sangre, bueno, y con agradecimiento. Bueno, cuando me invitó Marilena a ser parte de este proyecto, yo le dije, híjole Marilena, pues es como poner a competir a Condorito contra Superman o al Atlético Curtidores con el Real Madrid, ¿no? O sea, pero me dijo, no, búscale, tiene que salir algo que sea distinto, que sea honesto y que sea la cuestión de la autentificación de lo que es la tragedia familiar, porque es una tragedia familiar de la que proviene, vamos a llamar, el éxodo de Manuel desde Lagos de Moreno hasta la Ciudad de México y todos los devenirs por donde llegó. Entonces te agradezco mucho tu paciencia, María Elena. Voy a leer y a tratar de no aburrirlos. Y dice así: Manuel González Serrano es un autor con una propuesta artística auténtica que proviene de su experiencia, época y origen. Nació en 1917 en Lagos de Moreno, una población ubicada en el punto del altiplano mexicano donde comienza Aridoamérica. A los salteños de Jalisco aún nos es complicado disociar este espacio que comprendemos como el campo, dígase ranchos y haciendas, de los espacios urbanos, dado que hasta hace pocos años estaban muy ligados. Si observamos detenidamente la obra de Manuel, podemos entrar en su mundo, donde los contrastes son una constante. La naturaleza abrupta o salvaje que convive con aquella domesticada y la representada a través de las cosechas que se extraen de este ambiente rural, donde además distintas especies de animales habitan, mueren o se convierten en símbolos que nos cuentan historias. Paisajes áridos y caminos pedregosos que contrastan con la presencia o la ausencia del agua para pasar de un entorno a otro distinto, que dentro de la misma región y al interior de la obra le sirven como metáforas de sus estados de ánimo. Los edificios de cal y canto, que desde el periodo de la dominación española permanecen ahí, construidos con adobes, piedra y cantera, las texturas y los colores de sus muros, las ventanas que desde el exterior nos impiden ver lo que sucede en el interior, como umbrales que guardan siempre una historia íntima. Dentro de su propuesta pictórica, el mundo de Manuel se percibe a través de planos, segundos planos con telones de fondo que son evocadores y melancólicos, reflejos de su necesidad de recuperar lo que le fue arrebatado, la añoranza de ese pasado que siempre fue mejor. Cabe destacar que en los primeros planos aparecen frecuentemente antropomorfismos. Es de lo vívido de donde surgen sus sombras, su memoria biográfica. Me salto un pie de página que lo podrán leer con calma. De aquí soy. Su familia perteneció a una aristocracia provinciana de terratenientes, quienes se regían bajo 3 principios máximos: Dios, tierra y familia. Poseían varias haciendas productoras de insumos para la región y sobre todo para las zonas mineras vecinas de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Lagos de Moreno, también conocido como la Atenas de Jalisco, conserva el centro histórico mejor preservado del estado. Entre sus varios edificios destacan algunas viviendas memorables como el Montecristo, que fue construido por el abuelo de Manuel, el arquitecto Primitivo Serrano Flores, y que habitó junto a su esposa e hijos. Los padres de Manuel, Ana María Serrano Orozco, conocida en la familia como Monina, y Dionisio González Esteves, llamado entre sus parientes como Nicho Santo, habían manifestado, cada uno por su parte, su vocación religiosa. Sin embargo, con la boda, la consagración de su vida a Dios quedó truncada
pero nunca su profunda relación con la Iglesia Católica. Monina recibió por parte de la herencia paterna 2 haciendas y la casa familiar del Montecristo, que también es un personaje en la vida de Manuel, o el nené, como le llamaban en casa. En ese ambiente recibían lecciones de tutores privados y, como anécdota, Manuel y sus hermanos, Javier, Gabriel, Alfonso, Ana María, Rafael y Anunciata, jugaban el teatro en una habitación grande del 2º piso. El espacio permanece y quien alguna vez visite este lugar podrá constatarlo. Como adulto, Manuel regresó en distintas ocasiones al edificio y pasó cortas temporadas. Ahí dibujó a lápiz y pintó en los muros y por las escalinatas algunas figuras que, cuando vendieron la propiedad, fueron recubiertas con pintura blanca para convertirla temporalmente en un hotel. Así de escasa es la obra de Manuel en Lagos, pasada por sedimentos que deja el tiempo, a no ser por el interés de un coleccionista, actual propietario de la finca, convertida hoy en casa de antigüedades. De estas efímeras visitas destaca el testimonio del poeta Hugo Gutiérrez Vega, quien durante un encuentro de ambos en Lagos y al insistir en conocerlo, coincidieron en el Montecristo. Cito una grabación de un video de esa entrevista que le hice a Gutiérrez Vega. No. Me acuerdo que tenía el dorso desnudo, una especie de pantalón de pijama manchado de pintura, también las manos. No fue ni cercano ni lejano, ni grosero, ni excesivamente amable. Fue al principio simplemente educado, después sacó una botella de tequila, yo bebía muy poco, él se tomó varias copas y entonces sí, ya pudimos platicar. De pronto adquirió una elocuencia que no le habíamos notado. Hablamos de sus épocas en Estados Unidos y de sus relaciones. Yo le pregunté sobre Carmen Miranda, la gran bailarina y cantante brasileña. Me dijo, sí, la conocí y le hice un retrato, que muchos años después yo vi cuando radiqué en Río de Janeiro. Hablamos de ese retrato, de sus naturalezas muertas, de su idea de la pintura y de repente dijo, tengo algo que hacer, lo siento mucho. Nos llevó a la puerta y desapareció. No lo volví a ver nunca más. No quiero abordar todo el texto, quiero solamente mencionar algunos asuntos que creo que son lo diferenciador con respecto a cualquier otro texto, ¿no?, de los que van a encontrar aquí. Y tiene que ver con este sentido de éxodo, este sentido de tragedia, ese sentido de hechos que pasaron al interior de la familia. Las evidencias de las estancias rurales en las obras de Manuel son producto de las visitas a estos lugares, mismos que su abuelo remodeló o construyó. Por ejemplo, en la hacienda de San Miguel de la Estancia destacan los remates neoclásicos con jarrones de cantera, una constante en los edificios de Primitivo Serrano. Cabe señalar que los motivos pintados, obviamente por Manuel, surgen de su libre interpretación, pero se pueden ver ahí en la obra y lo van a constatar con unas fotos que verán en el catálogo. En 1915, a su tío Celso Serrano Hermosillo, dueño de la hacienda de Las Cajas, lo mataron los villistas durante su última intervención en Lagos. En los años posteriores, se perpetraron agresiones a su familia como atentados contra sus bienes y propiedades. Tiempo después, durante la Guerra Cristera, algunos de sus familiares apoyaron moral o económicamente a los sublevados. Comenzó luego el agrarismo, movimiento social que se basó en el reparto de tierras a los campesinos asusados por los gobiernos postrevolucionarios precedidos por los militares, con el objeto de otorgarles la posesión legal a sus seguidores y clientes políticos, los llamados agraristas. Este conflicto afectó a los poseedores de la tierra y, previo a la cesión territorial, la incursión fue violenta. Entre estos perjudicados estaba la familia de Manuel. Sus ranchos fueron invadidos. En un cuadro que van a ver, que está mencionado en varias partes en el catálogo, se llama Lo que me encontré en la playa. Se aprecia un esqueleto yacente con hierbas creciendo sobre los huesos como una enredadera. Al fondo se observan rocas, un cuerpo de agua y el cielo. No quiere decir que se base en este lugar, pero esta obra puede aludir a una propiedad nombrada La Playa, la cual le fue arrebatado en 1933 a su tío León Serrano,
a quien asesinaron. Este rancho contaba con el vaso de una presa de la que se extraía saltierra, que se empleaba principalmente como fertilizante y como suplemento para el ganado mayor. En la composición, donde la pulsión de la vida sobre la muerte es notoria, se distingue el oleaje de un mar difuminado que quizás representa a la presa. Cuando los agraristas invadieron el rancho Los Salados, propiedad de Monina, la mamá de Manuel, comenzó el principio del fin. Ya no era una hueste que asolaba la región y después partía. Ahora se trataba de los vecinos, quienes, convertidos en agraristas, sabían dónde, cómo y cuándo hacer daño. Esto obligó a la familia a migrar en busca de refugio. Se fueron a Guadalajara en 1932 y a partir de 1934 hicieron mudanza a la Ciudad de México. Remato con esto ya para terminar. En las urracas, los cuervos, que es el cuadro que le da portada al catálogo, se resume este sentir en el que las aves observando simbolizan a los agraristas que acechan la construcción familiar desprotegida, a punto de ser arrebatada y saqueada. Los arcos del acueducto se prolongan hasta el infinito, como fueron las generaciones familiares que ahí construyeron y le dieron vida. Una vez instalados en la Ciudad de México, Manuel y sus hermanos se abrieron paso en la capital de un país que se estaba reconstruyendo. Todos se adaptaron a la realidad lo mejor que pudieron y contra todo pronóstico salieron adelante. Manuel se convirtió en pintor. En otros apartados de esta exposición se mencionan aspectos biográficos de su trayectoria y de devenir en un mundo urbano al que recreó de forma no festiva. Una vez más, es de las vivencias de donde parte la creación. Lo demás lo podrán leer ustedes con todo gusto. Pero en resumidas cuentas, a lo que quiero aludir es que a cualquier autor lo marca evidentemente su lugar de origen, la educación que recibió o evidentemente todas las circunstancias iconográficas que le rodearon, y en este concreto caso definitivamente a Manuel lo marca Lagos de Moreno. Gracias. Un video que se hizo para resumir un poquito lo que fue este gran esfuerzo de esta exposición. Espero que les guste. Y si no les gusta, pues también nos lo dicen. Gracias. Yo he sufrido más que Cristo. El 14 de junio de 1917, en el seno de una prominente familia de terratenientes, nació en Lagos de Moreno Manuel de Jesús González Serrano. Los padres de Manuel, Ana María Serrano Orozco, conocida en la familia como Monina, y Dionisio González Esteves, también conocido entre sus parientes como Nicho Santo, habían manifestado cada uno por su parte su vocación religiosa. Sin embargo, con su boda, la consagración de su vida a Dios quedó truncada, pero nunca su profunda relación con la Iglesia Católica. Por herencia paterna de Monina, se establecieron en el Montecristo, la casa donde Manuel y sus hermanos, Javier, Gabriel, Alfonso, Ana María, Rafael y Anunciata, pasaron su niñez y aprendieron las primeras letras. La infancia de Manuel transcurre entre los contrastes. Por un extremo, Dios, la familia y la tenencia de la tierra como los valores esenciales. Y por el otro, el fin del porfiriato y la Revolución Mexicana como el principio de varios conflictos que asolan la región y amenazan la estabilidad familiar.
Ante la inseguridad que se vivía en Lagos, la familia se ve obligada a emigrar. Manuel viaja junto con 3 de sus hermanos a Guadalajara, de donde su padre era oriundo, para estudiar en un colegio jesuita, pero abandona los estudios formales. Conoce al pintor Francisco Rodríguez, apodado Caracalla, y asiste a su estudio, donde comparte aula con Juan Soriano, Raúl Anguiano y otros destacados creadores. Por su parte, su madre y sus hermanos menores se dirigieron a la Ciudad de México. Y fue en 1936, en los altos de la casa ubicada en la colonia San Rafael, propiedad de los señores Serrano Bond, tíos maternos del pintor, en donde Manuel instaló su primer estudio de pintura. A la edad de 20 años, su tío Ignacio García Telles le consigue un trabajo como dibujante en la Procuraduría del Distrito Federal. Asiste como oyente a la Academia de San Carlos y la Esmeralda. Se inicia como pintor. Frecuenta el mundo intelectual y artístico vinculado al Café París y al Cuarto Azul del poeta Juan de Alba. Se casa con la periodista y dramaturga Magdalena Mondragón, 5 años mayor que él. Se integra al Grupo Maldito y se interesa en las propuestas artísticas de vanguardia. Participa junto a grandes pintores en su primera exposición colectiva, Primer Salón Libre, 20 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes. Realiza su primera exposición individual en la Biblioteca Benjamin Franklin. Logra su segunda exposición individual en la Galería de Arte y Decoración de su maestro Caracalla o Caracala, convirtiéndose en un importante promotor de los artistas jaliscienses en la Ciudad de México. Se divorcia de Magdalena Mondragón. Se casa con la corredora de arte estadounidense Andrea Hancock y juntos viajan a San Francisco y Los Ángeles, California. Expone en varias galerías como la Maxwell Galleries, Parker Brothers, Raymond & Raymond y otras. Retrata a Carmen Miranda y Edward G. Robinson. No obstante, y a pesar de haber expuesto con éxito en California, el reconocimiento y el mercado del arte no lo favorecieron del todo. Algunas veces se vio forzado a intercambiar su obra por material y suplementos diversos, hecho que lo desanimaba terriblemente. A la par de un proceso creativo constante, comienza un deterioro que lo lleva a ingresar al manicomio general La Castañeda. La terminología médica de principios del siglo XX nos confirma la muy básica realidad que la psiquiatría había conseguido hasta entonces para el tratamiento de los pacientes. Pabellón de distinguidos por pertenecer a clases acomodadas. Y a partir de ahí, Imbéciles tranquilos,
Violentos, toxicómanos, agitados, infecciosos. Permanece ahí del 14 de octubre a diciembre y es dado de alta por fuga. En 1950, Fallece la madre del artista. y Manuel pinta El mar. Su producción incluye cada vez más figuraciones fantásticas. Por segunda vez, el 20 de noviembre, ingresa al manicomio general La Castañeda. El 4 de febrero es dado de alta por fuga. Entre internamientos y distintos tratamientos destinados a controlar su condición, expone en varias galerías y colectivas. Es internado por tercera ocasión en La Castañeda y es dado de alta por no regresar de un permiso otorgado el 6 de mayo. Diagnosticado con toxicomanía, le practicaron electrochoques. Comienza un declive en la calidad de su obra. Es el hecho de crear lo que lo mantiene vivo. Mención especial merece en esta historia Atanasia Herrera, la Tata, su nana, de quien se habla constantemente en la familia porque nunca abandonó al pintor. A la par de pintar, hace largas jornadas en caminatas por la ciudad. Y una fría mañana, el 17 de enero de 1960, muere de un paro cardíaco en la vía pública, en la Candelaria de los Patos, en la Merced. La obra de Manuel González Serrano se inscribe en la llamada otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura o Contracorriente. Estos términos fueron propuestos por los críticos de arte Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique para destacar a aquellos artistas que buscaron independizarse del ímpetu nacionalista que dio pie al muralismo y a la Escuela Mexicana de Pintura. Estos creadores exploraron a través de las influencias literarias y plásticas procedentes de Europa, como el surrealismo o la pintura metafísica, pero con elementos propios del entorno de un México que siempre ha dado motivos para ser abordado. En dicho grupo, González Serrano viaja con creadores como Juan O'Gorman, María Izquierdo, Francisco Gutiérrez, Alfonso Michel, Juan Soriano, Jesús Guerrero Galvano, Agustín Lazo y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros creadores afines al espíritu de los contemporáneos. Además, Manuel tuvo cercanía con los escritores Aurora Reyes, Juan de Alba, Elías Nandino y Alicia y Francisco Cendejas, Rubén Salazar Mayén y los hermanos Amor, Pepe y Pita e Inés, Olivia Zúñiga, el escenógrafo David Antón y Fernanda Villeli, con quienes en algunas ocasiones estableció lazos colaborativos. En 1998 y 1999, y como un homenaje póstumo, el coleccionista y promotor Ricardo Pérez Escamilla organizó una exposición retrospectiva que fue montada tanto en el Palacio de Bellas Artes
como en el Instituto Cultural Cabañas. Este abordaje dio pie a la muestra montada en el 2013 en el Museo Mural Diego Rivera, el Museo Diego Rivera de Guanajuato y el Centro Cultural Jardín Borde en Cuernavaca. A su especial creatividad para transitar entre símbolos, hoy sumamos la idea de la proyección del yo sobre el plano pictórico. Los términos autoimagen y punto de vista adquieren sentido cuando pensamos que el yo del sujeto se proyecta en sus creaciones, pero este yo es elusivo y cambiante, es radar y yugo, luz y sombra a la vez, aún no ubicado por los especialistas en una zona específica del cerebro. En sí mismo cruza todas nuestras dimensiones y obra dejando huella al tiempo de manifestarse como una autoconciencia. Por el creciente interés de la crítica en su obra y por el hecho de que la misma es muy escasa en las colecciones públicas, la presente exhibición contribuye de manera significativa a visibilizar la importancia de la necesaria investigación de la historia del arte en nuestro país. Destacamos asimismo que la muestra incluye piezas no exhibidas con anterioridad y que nos permiten acercarnos al mundo interno del artista y así conocer su experiencia, donde contrastan los extremos del dolor, la melancolía, el deseo y la redención. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy bonito a través del video también recordar todo el trabajo en conjunto que se hizo al montar la sala y demás. Ahí no se ve, pero incontables horas de llamadas por teléfono, correos, videollamadas, Zooms, visitas de Elena, después a los recorridos. Fue una experiencia padrísima, inolvidable y un gran honor para el Museo de las Artes también haber tenido en la sala principal, en la sala 1, la exposición de Yo he sufrido más que Cristo. Entonces, abrimos el micrófono si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento. ¿Sí? Fer, ¿me ayudas?
Pérez Escamilla se le ocurrió hacer una exposición para el Palacio de Bellas Artes y le pidió un texto a Javier Aranda Luna. El texto curatorial era de Pérez Escamilla, pero cuando Javier Aranda Luna entregó su texto, le puso Javier Aranda Luna, lo bautizó como el hechicero. Y entonces a Pérez Escamilla le gustó muchísimo el título y le puso a toda la exposición el hechicero, pero sin darle el crédito a Javier Aranda Luna. Y entonces vino una ruptura entre los dos. Se enojó mucho Javier porque, bueno, no le dio nunca el crédito, él realmente lo bautizó Javier Aranda, no Pérez Escamilla. Y desde ahí se le conoce a Manuel como el hechicero por esta serie de abordajes que tiene también, que pueden ser interpretados un poco como desde, bueno, pues por algo tiene que ver con la pintura metafísica, ¿no? Abordajes como esotéricos también. Una de las líneas de investigación que no he explorado muy a fondo es su relación con los masones, con la masonería, porque hay varios símbolos. Hace rato que me decías, a partir de una pintura que hay aquí, que hay un ojo, hay un resplandor en una de las pinturas que tiene un ojo en medio, en un marco. Platicábamos sobre eso. Hay símbolos de los masones en la pintura de Manuel. O sea, Manuel tuvo 20 años de vida productiva, pero hizo un montón de cosas vinculadas. Su obra es muy compleja iconológicamente, simbólicamente. Entonces, esto de la semiología de la imagen es como un abordaje muy apropiado para ir descifrando, porque ustedes saben que cuando vemos una pintura, en realidad no vemos la pintura en su orden completo. Ahora que estoy tan metida en las ciencias cognitivas, me he enterado que los ojos hacen una cosa que se llaman movimientos sacádicos. Y entonces paramos la mirada y vamos moviendo los ojos por los diferentes elementos y los vamos descifrando, vamos interpretando cada uno de los elementos de la pintura. Y lo de Manuel es polisémico. Entonces tiene que ver con la cultura cristiana, tiene que ver con los masones, pero todo esto reflejando, representando su yo, cuál es su cosmovisión de la vida, cómo siente él el mundo, esto que se llama qualia, cómo me sabe a mí el limón, diferente de cómo te sabe a ti o a ti el jugo de limón o de nada, ¿no? La qualia es la manera en la que fenomenológicamente experimentamos cada uno la experiencia de vida, sí. Hola, ¿sí se escucha? Bueno, yo soy de Lagos de Moreno, estoy estudiando aquí la licenciatura y fue muy interesante porque en la prepa nos hicieron hacer un concurso de altares que tenía esta temática de personajes célebres en Lagos de Moreno, ¿no? A mi salón nos tocó Primitivo Serrano, entonces fue muy complicado, de verdad, muy complicado encontrar algo de él. Fuimos a la Casa Montecristo, fuimos a la Casa Serrano tratando de contactarnos con sus familiares, pero no encontrábamos fotos. Entonces íbamos a hacer un altar de muertos sin fotos, ¿no? Entonces estábamos así todos frustrados y lo que hicimos fue encontrarnos con Manuel González Serrano y fue muy interesante porque hicimos una reinterpretación de uno de sus retratos, como reinterpretando cómo se vería su abuelo, porque no teníamos ninguna foto de él. Entonces fue muy padre venir, bueno, cuando vi que había esta exposición y que era Manuel González Serrano, dije, claro, ¿no? El nieto de Primitivo Serrano. Fue muy padre venir y poderle poner una cara a Primitivo, porque pues no lo conocía, ¿no? Fue como esa interpretación que hicimos unos muchachitos de prepa. Pero entonces estaría muy interesante que toda esta obra también sea compartida en Lagos de Moreno y que gente conozca allá, porque de verdad hay como muy poca representación, y más de Manuel González Serrano, ¿no? Yo creo que si no me hubieran dejado esa tarea y ese altar de muertos, que por cierto ganamos, gracias a esta reinterpretación que hicimos de la obra, porque les pareció fantástico a los jueces, ¿no? Cómo resolvimos la falta de retrato. Entonces, pues estaría padre que también alcanzara esta exposición el lugar de origen de Manuel. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias. El problema es económico. En primera, porque en Lagos de Moreno no hay un museo que tenga el recurso, y primero que nos haya propuesto eso, y luego que tenga el recurso para que los coleccionistas puedan decir, ok, se va a la obra, porque una exposición de estas pues cuesta mucho dinero, en términos de seguros, de embalaje, de transporte, de montaje, etcétera, ¿no? Entonces, yo que más quisiera que en Lagos hubiera un museo Manuel González Serrano y la colección fuera permanente, ¿no? Por eso, y con mucho gusto, si me das tu correo, te envío una imagen de una pintura al óleo que tengo en mi casa de Primitivo Serrano, la tengo colgada
ahí en una pared arriba del piano, son dos parientes. Y se me olvidó decirles que mi abuela fue pintora, aficionada también. Es muy importante reconocer que la que le enseña a pintar a Manuel en primer lugar, porque él fue como oyente a la Esmeralda y a San Carlos, pero en general se le considera un autor autodidacta, pintor autodidacta, pero su mamá, Ana María Serrano, Monina, era pintora aficionada. Entonces tengo pintura de ella también. Y en el librito chiquito, el de Conaculta, lo primero que hago es poner el primer óleo de Manuel a los 13 años de edad, y también está una pintura de Monina en La naturaleza herida, y vemos que es la misma paleta. Entonces es importante también reconocer esto, y Monina es la hija de Primitivo Serrano, y te puedo mandar una fotografía de una pintura de Primitivo Serrano. Gracias por tu aportación, qué bueno. ¿Y Lagos Moreno? Sí. Aquí el experto. Una pregunta, ¿su altar fue el que pusieron en Casa Serrano? Bueno, pues yo vi uno también, le antecedió probablemente al de ustedes, un altar que también montaron en alguna ocasión, en honor a Manuel, en un altar de muertos, y estaba muy padre, claro, pues estaba lleno de botellas de tequila y demás, de lo que se llevan los muertos en teoría, ¿no? Pero estaba muy bonito. ¿Por qué menciono esto? Porque las coplas no son hasta que no las canta el pueblo, decía García Lorca. Y esto que hicieron con los altares y el que se mencione, y que ahora aquí en mi texto pues se menciona que finalmente le hizo justicia la historia con el Centro Cultural Manuel González Serrano, que es uno de los centros culturales con más actividad en Lagos de Moreno, porque bueno, pues hay muchas actividades musicales, de pintura, etcétera. Es un lugar muy bien llevado, muy bien administrado, para que la gente pues pueda tener algún desarrollo de habilidad artística, por decirlo, ¿no? Pero pues, es bonito. Irónicamente, esa casa donde ahorita está el Centro Cultural González Serrano, irónicamente esa casa se la donó un serrano que dicen que de los mejores redactados testamentos en la historia de Lagos, para que se usufructara el bien, es decir, el inmueble, y que no le faltara comida a los presos en la cárcel. Pero pues obviamente cuando le donas algo al gobierno, pues puede ser muy ambiguo lo que sucede. Tan es así que imagínense, irónicamente, esa casa fue la casa del agrarista. O sea, los que le dieron en la puntilla a la familia Serrano, ahora fue la casa del agrarista. Ahí les fue a entregar armas Lázaro Cárdenas a los agraristas. Y tiempo después se cerró y después se convirtió en una escuela muy famosa que se llamaba El Insurgentes. De esas ironías que tiene, pues qué bueno que si la donó un serrano, ahora sea el Centro Cultural González Serrano. Otra anécdota, yo me enteré del tío Manuel, porque yo iba a otro centro cultural, que es la Casa de Artes y Oficios, donde hay un salón dedicado a él. Al ladito de donde yo tomaba clases de guitarra, ahí estaba ese salón, y empecé a preguntar, y me empecé a dar cuenta que tristemente en la familia era un tema tabú, y que era un tema que pues provocaba controversia y molestia, y porque muchos que lo llegaron a conocer, en el caso por ejemplo de mi papá, pues lo veían a mayor de edad Manuel que mi papá, pues lo veía así como un ser estrambótico, ¿no? Estamos hablando de un Lagos de Moreno mucho más conservador de lo que es ahorita. Entonces imagínense que llega este señor con una cola de pelo aquí atrás como de chino, y que se va a una cantina y le dice a un fulano: invítame unos tragos y te hago tu retrato. O sea, no era pues totalmente poco común. Y hay que aceptar incluso que al interior de la familia hay muy poca obra. Si no es por la obra que tiene Marilena y algunos de los familiares, pues no habría, ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí para tratar también de plantear que exista, que se pudiera dar las condiciones para tener un museo en Lagos con la obra de Manuel, que creo que sería muy enriquecedor y que sería muy justo. Gracias. Hablando de la obra que hay, mencionar en los museos, por si quieren ustedes investigar más, en los museos, o sea, las colecciones públicas en donde hay obra de González Serrano, la colección Jiménez Vizcarra, que está de acceso al público vía internet, Fomento Cultural Banamex, que tiene 2 piezas, la colección Blaisten, el Museo Caluz, que tiene ese autorretrato de Manuel, ahí está, la de la derecha es del Museo Caluz, regrésate tantito ahorita, la de en medio
junto con otra que se llama El Puente, son de Banamex, están a la vista al público, espléndida pieza la del medio, la colección Jiménez Vizcarra la de la izquierda. La siguiente lámina, la colección Blaisten, que tiene esta pieza que se llama Desde el Balcón, esa se la hizo un tío y le dijo, Nacho, te voy a pintar un balcón una ventana para tu oficina, porque trabajaba en el Seguro Social, fue fundador del Seguro Social, el primo de él, García Telles, y le dijo, te voy a hacer una ventana porque no tienes ventana en tu oficina. Entonces por eso le pintó esa ventana, que es una pieza de tamaño de una ventana. Y bueno, la Flor de la Alquimia, que está en un museo Casa Gaya en Cuernavaca, preciosa pieza, para mí es una especie de autorretrato, es un desplazamiento del yo, hablando del yo, porque fíjense que tiene el corazón metido en un vaso de agua y le sale una orquídea que se está autofecundando, es una pieza erótica, pero hermosísima, elegantísima. Es el erotismo desplantado desde el corazón, que es el símbolo del amor, pero fíjense cómo tiene cables eléctricos. Entonces, para mí es una pieza también de influencia así como flamenca, preciosa pieza, con economía de elementos, y bueno, pues es una especie de desplazamiento del yo de Manuel, una justificación del erotismo, ¿no? A través de la idea del amor. Y otra cosa interesante de esa pieza, fíjense cómo no está en una mesa. Lo que la sostiene no es, eso es muy común en la obra de González Serrano, no son paredes sólidas o no son mesas sólidas. Fíjense que es una cosa como espiritual, como que se está levantando, como que es un vapor, como que es un elemento etéreo, la superficie en donde está el vaso. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? A los dos. Sí. Me llama mucho la atención lo que decía la señora que leyó la carta, que no lo conoció, nadie lo conocimos. Sin embargo, a ustedes dos los ha atrapado en su más… Es algo que a mí me llama mucho la atención y nunca lo he podido comprender, cómo influye a través del tiempo y a través del no haberlo ni siquiera conocido físicamente, cómo los atrapa. También me pregunto mucho, por ejemplo, ¿dónde estudió? Si estuvo en Lagos, debe de haber estudiado de chico. Me pregunto mucho por qué se casaron Nicho Santo y la Monina, si los dos iban para religiosos, ¿cómo estuvo que se casaron? O sea, más que nada, lo que más me llama la atención es ese atrapamiento que tuvo con ustedes dos en particular, a pesar del tiempo y el espacio. Bueno, tú primero, las damas primero. He dedicado mi vida a Manuel. He dedicado mi vida a Manuel. Pérez Escamilla estaba enamorado de Manuel. Pérez Escamilla, una de las veces que lo fui a entrevistar, la primera vez, me dijo, no te voy a decir todo lo que sé, ¿eh? Me lo fue diciendo poco a poco y, es decir, nos hemos enamorado de Manuel. Es una pasión increíble, lo cuidamos, como Laura Atié, lo que dijo Laura Atié, ¿te salvaríamos, Manuel? Todos los que hemos abordado la obra de Manuel, sí es una cosa muy interesante. En psicoanálisis, porque yo además lo vi en tema de psicoanálisis, o sea, estuve en algún momento de mi vida tratando de entender en terapia qué me pasaba con él. Y me dijo una vez mi terapeuta, esto en psicoanálisis se llama lo que se hace por el padre. Entonces a mí me dijo, bueno, en aquel momento me quedé yo así consternada, fue motivo de lágrimas. Sí es cierto, estaba yo salvando a mi papá, que mi papá no había podido salvar a Manuel, estaba yo ayudando a mi papá a salvar a Manuel, porque mi papá sufrió mucho por Manuel, ¿no? No lo pudo salvar. Entonces viene uno, si uno hace terapia sistémica y psicoanálisis salen estos temas, en cierto sentido, tienen cierta explicación. Pero ya luego le meto yo la historia del arte y bueno, me doy cuenta de que es un pintor muy importante, me gusta la pintura, me gusta la historia, o sea, toda esta parte cognitiva viene a sostenerme en este gran amor que tengo por Manuel. Eso me ha llevado a comprar más obra de Manuel y a cuidarlo. Bueno, ahí de mis hijos donde me digan algo con respecto a la colección de González Serrano, no sé, esa obra ni se toca, ni se mueve, ni nada, ¿no? No es mi gran pasión.
y pienso seguirme dedicando a Manuel. Sí nos atrapa, sí nos enamoramos de él, tenemos triángulos amorosos entre todos los que estamos enamorados de Manuel. Y lo he platicado con Vicente Quirarte también, porque Vicente es un escritor que empezó siendo escritor y muchas de las cosas que ha hecho por su padre, que fue historiador. Y entonces lo platicamos porque todo lo que hemos hecho, y entonces empecé a hacer una lista de todo lo que hemos hecho por el padre, muchos que andamos en el arte. Y resulta que muchos andamos coleccionando, haciendo, escribiendo y rescatando y cosas y continuando las labores del padre escritor, pintor, etcétera. Es un tema muy recurrente en la historia del arte. Ahora tú cuenta tus traumas. Bueno, a mí me gustan los héroes, pero a mí me gustan mucho, mucho, mucho más y me interesan más los antihéroes. Porque los héroes luego pueden ser idealizados y pueden convertirse en una cuestión mito. Y el antihéroe se parece más a nosotros. Al antihéroe le duele alguna parte del cuerpo y le huele mal la boca. El antihéroe comete los mismos vicios y algunas virtudes que nosotros tenemos. El antihéroe es mucho más real, es más encarnado, es más posible, es más real, es más congruente. Y yo por ahí, cuando me encontré con Manuel y empecé a investigar su biografía y platiqué con María Elena y todo, dije, es que esta historia se tiene que contar. Porque si obviamente todo el mundo, si lo pusiéramos en un género literario o dramático en este caso, pues diríamos es una tragedia de vida, ¿no? No precisamente. Si lo hubiera escrito un dramaturgo como Ibsen o Chekhov o qué sé yo, seguramente encontrarían unos matices psicológicos muy profundos, muy interesantes para saber el porqué de los porqués, cómo actúa, ¿no? Entonces, pues yo por ahí me conecté profundamente con Manuel al grado tal de que, por ejemplo, la última vez que se hizo una gran exposición de la colección Blanstein, que fue en Tlatelolco, en el Museo de Tlatelolco de la UNAM, fue muy interesante llevar a muchos primos, a muchos parientes, gente que no lo conocía, acompañarlos, porque estaba organizada por temas. Entonces, tú veías retratos y veías un retrato de Manuel a la par de un retrato del doctor Atl, de Montenegro, de Diego Rivera, de Orozco. Veías un paisaje y estaba organizado por paisajes, y veías un paisaje de Manuel a la par de, y no les piden nada, y no lo estoy hablando nada más desde la víscera familiar, ¿no? Lo estoy hablando realmente de un asunto cualitativo y comparativo, que es cuando los tienes ahí, las obras, porque las tienes a la par, lo puedes evidenciar muy fácilmente. Y bueno, ya hablando de mis traumas, yo me preguntaba desde muy chico por qué había cierta vena artística en la familia, que la hay. O sea, siempre ha habido en la familia Serrano gente que tiene mucha facilidad y talento. Por ejemplo, pues aquí mi prima Berta, mi primo Miguel Ángel, alguna vez organizamos en un centro cultural, mi tía Berta también, organizamos una exposición que se llamaba Los Serrano en Casa Serrano, que era un centro cultural, que es una casa que por cierto construyó el abuelo de Manuel, un centro cultural que tuvo la universidad y que fue exitosísima. Vayan ustedes a saber por qué, pero era un centro cultural muy activo, tenía muchas exposiciones, era muy exitoso. Esta exposición de Los Serrano en Casa Serrano es la que más visitantes ha generado, el récord, la que más visitantes tuvo antes de que cerraran Casa Serrano, que ahora existe otro centro cultural que también pertenece a la universidad, pero que la movieron a otro lugar. Pues bueno, por algo será, ¿no? Y yo decía en esa exposición, aquí nomás falta un cuadro de Manuel, ¿quién nos presta uno? ¿No? Y eso volvemos al mismo problema, ¿no? La obra, ¿no? ¿Cómo mover la obra? Los seguros son carísimos. Pero bueno, hay que soñar se vale. Gracias. Pero aquí hay más de un enamorado de Manuel, hay otros, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, hay varios enamorados. Entonces, desde luego no podemos negar que hay procesos de identificación de cualquiera de los yos. Hay procesos de identificación con el pintor. Todos nos identificamos en algún momento con él, por eso nos enamoramos de él. Ya, vámonos. Pues bueno, un aplauso para nuestros invitados. Y bueno, esta charla fue un tentempié de lo que van a encontrar en el catálogo. Los invitamos a que lo revisen, lo vuelvan a revisar, se enamoren de Manuel González Serrano como todos nosotros, y agradecemos muchísimo el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias.